Pensaba que, al salir, lo que más me dolería sería la mirada de la gente, pero no. Lo que realmente me rompió fue ver su apellido todavía en la puerta. 5 años después, seguía viviendo. Marta se ajustó la correa de su mochila, como si fuera un escudo improvisado. La luz primaveral le quemó los ojos. 5 años en aquella colonia habían convertido cualquier rayo de sol en una agresión, cualquier ruido en un sobresalto. Respiró hondo. 40 minutos para el autobús. Esperó sentada en un banco, acariciando el nuevo sello de liberación que brillaba en su pasaporte, justo donde su versión de hace 5 años sonreía. Esa Marta ya no existía. Esta aún no sabía cómo volver a hacerlo. Cuando subió al autobús, eligió la ventana, buscando desaparecer. Una mujer gorda con gafas oscuras la miró de reojo y cambió de asiento sin disimular. Marta solo exhaló, cansada de anticipar el miedo ajeno. Tendría que acostumbrarse. Pegó la frente al cristal. Los campos corrían hacia atrás, igual que el día en que la llevaron esposada en la dirección contraria. Ese día también miró por la ventana, preguntándose si aquello de verdad le estaba pasando. Se le acusa de envenenar intencionadamente a Antonio. La voz de la jueza aún vibraba en su memoria como una sentencia eterna. Recordaba a su suegra llorando en primera fila, y a Miguel, su marido, sentado sin un solo gesto, ni dolor, ni rabia, solo vacío. Ella intentaba explicarse. Insistía en que solo había llevado té con miel porque su suegro estaba resfriado. ¿Quién había mezclado veneno de rata en aquella miel? No lo sabía entonces, no lo sabe ahora. Pero la cárcel no escucha inocentes. El autobús se detuvo frente a un semáforo y su reflejo apareció en el cristal. 32 años, pero la vida la había envejecido 10 más. Su pelo, antes teñido y brillante, ahora era un recuerdo descolorido. Sus ojeras profundas, su mirada, más afilada, más peligrosa. Ya no era la misma mujer que salió por última vez de su apartamento. Tocó el llavero dentro del bolso. Las llaves seguían allí. No se las quitaron al arrestarla, ni se dieron cuenta. Ella tampoco dijo nada. Una esperanza absurda, casi infantil, de que aún habría algo de su vida esperándola al otro lado de aquella puerta. Sacó un periódico arrugado con anuncios de alquiler. Había marcado 3 habitaciones baratas, sin preguntas, sin documentos. Lavaplatos, limpiadora, trabajos que nadie miraría 2 veces. Sobrevivir primero, respirar después. Pero antes, quería pasar por su apartamento, solo para recoger sus cosas, si aún existían. Sus diplomas, un par de fotos, su chaqueta favorita, si nadie la había tirado. Quizás incluso se encontrara con Miguel. No para reprocharle nada, no para pedir perdón, solo para mirarle a los ojos, a esos ojos que no la visitaron ni una sola vez en 5 años. El autobús entró en la ciudad. Edificios nuevos, tiendas que no reconocía, calles que habían cambiado como si el mundo hubiera seguido adelante sin ella. Marta apretó con fuerza la correa de la mochila. Volvía, pero la ciudad no la esperaba. Próxima parada, calle Stroitli, anunció el conductor. Marta se levantó. 3 cuartos de manzana, 5 pisos sin ascensor. ¿Y su puerta? ¿Seguiría el mismo papel pintado del recibidor? Miguel siempre decía que lo cambiaría, pero ¿qué importaba ya? La mujer de las gafas de pasta volvió a apartarse para dejarla pasar, como si Marta ardiera. Esta vez Marta sonrió, una sonrisa pequeña, casi irónica. Mejor que me teman, la lástima pesa más. La puerta del edificio era nueva, de hierro, con un portero automático. Marta se quedó un momento mirando la lista de residentes. Apartamento 73. Sokolov A. P. Miguel, su marido. Aún vivía ahí, y por primera vez en 5 años. Marta sintió algo parecido a un latido en el pecho, o allí. Creí que lo peor sería enfrentarme a él, pero no. Lo peor fue escuchar una voz de mujer diciendo: «Miguel, ¿ya has vuelto?» Desde mi cocina. Marta esperó en la entrada fingiendo paciencia.
como si no llevara 5 años rumiando ese momento. Cuando uno de los vecinos salió, ella se deslizó dentro del edificio, con la misma discreción con la que había aprendido a sobrevivir. Subió los 5 pisos contando los peldaños, repitiéndose mentalmente las frases que diría cuando estuviera frente a Miguel. Solo vengo por mis cosas. No quiero problemas. Me iré enseguida. Pero cuando quedó frente a la puerta, todas las palabras se desintegraron. La placa de latón con su antiguo apellido, Ana, seguía allí. La habían elegido juntos, y la llave. Encajó a la primera. No habían cambiado la cerradura. Ese pequeño clic se clavó en su pecho como un recordatorio cruel de que, al menos en el metal, ella seguía perteneciendo a ese lugar. Desde dentro sonaba música, y desde la cocina llegaba olor a carne asada. Platos, voces, vida. Cerró la puerta en silencio. El papel pintado era nuevo, beige claro, hojas elegantes. El espejo de cuerpo entero no estaba antes. Ese no era su hogar. O quizás sí, pero lavado, pulido, borrado de ella. «Miguel, ¿ya has vuelto?» Una voz femenina, joven, cómoda, desde su cocina. «Estoy aquí con mamá friendo albóndigas». Mamá, la suegra, allí también. El cuerpo de Marta se bloqueó, como si la gravedad hubiera decidido aferrarla al suelo. Entonces apareció una chica rubia, veinteañera, con un vestido de estar por casa y una espátula en mano. Al ver a Marta, palideció. La espátula cayó al suelo. «¿Quién eres?». Marta respondió con una calma helada que ni ella sabía que tenía. «Yo vivía aquí. Formalmente sigo viviendo. El piso es de propiedad compartida». La rubia tragó saliva. «Mamá», gritó. «Mamá, ven aquí». Apareció Andrea corpulenta, con su bata de colores. Cuando vio a Marta, se llevó la mano al pecho. «Dios mío, ha aparecido». «Asesina». La palabra flotó en el aire sin que nadie la dijera. Marta levantó la mano. «Solo vengo a por mis cosas, mis documentos, mi ropa. ¿Dónde están mis cajas?». La suegra recuperó de inmediato su voz venenosa. «Hace tiempo que las tiré. ¿Dónde iban a caber?». «Mientes». Marta dio un paso. Su voz era un susurro que cortaba. «Vosotras no tiráis nada, ni los periódicos viejos. ¿Dónde están mis cosas, Andrea?». La rubia, en pánico, corrió al salón y cerró la puerta con llave. Se oyó cómo marcaba un número. «Vete», chilló la suegra. «Llamaré a la policía. Te volverán a condenar por allanamiento». Marta pasó junto a ella indiferente y encendió la luz del pasillo. En la parte alta del armario, polvorientas pero intactas, había varias cajas marcadas con un rotulador. «Marta», con la letra clara de Miguel. Las bajó una a una mientras la mirada de odio de la suegra le ardía en la espalda. Dentro estaban sus diplomas, sus álbumes, sus libros, incluso su chaqueta de cuero de la universidad, como un pequeño cadáver de la vida que le quitaron. «Así que esto es lo que haces», murmuró la suegra, venenosa. «Apareces sin avisar y rebuscas en mis cosas», corrigió Marta, apilando las cajas. «Tranquila, ya me voy. Podéis seguir friendo albóndigas». Cogió la caja más grande, caminó hacia la puerta, y justo entonces la puerta se abrió de golpe. Miguel, más arrugado, con canas en las sienes. El mismo gesto inexpresivo, pero ahora con sorpresa clavada en los ojos. «Marta, ¿ya estás libre?». «Ya». Ella le dedicó la sonrisa más irónica que podía ofrecer. «No te preocupes, cojo lo mío y me voy. Gracias por echarme». Pasó a su lado sin mirarlo directamente. Por el rabillo del ojo vio a la rubia asomarse desde la habitación, aferrada a la puerta como a un salvavidas. «Espera», dijo Miguel. Ella se giró despacio. «¿Por qué? ¿Quieres disculparte por no visitarme en 5 años? ¿O por haber encontrado un reemplazo tan rápido? No hace falta, solo quiero mis cosas y empezar otra vida». Bajó las escaleras apretando la caja contra el pecho, escuchando detrás las voces nerviosas, los susurros, el miedo. La puerta se cerró de golpe. En la calle,
Dejó la caja sobre un banco. Se sentó a su lado. Las manos le temblaban. Sacó la chaqueta de cuero, la misma de la universidad, y se la puso sobre los hombros. Entonces oyó un crujido, algo en uno de los bolsillos, algo que no recordaba haber dejado allí. Creí que lo peor sería enfrentarme a él, pero no. Lo peor fue escuchar una voz de mujer diciendo: «Miguel, ¿ya has vuelto?» Desde mi cocina. Creía que ya lo había perdido todo, pero entonces encontré eso en el bolsillo de mi chaqueta, una uña postiza de mi suegra. La encontró de casualidad, un pequeño trozo de plástico rosado con purpurina, una uña postiza, larga, llamativa. Solo Andrea llevaba uñas así. Marta la sostuvo entre los dedos mientras el sol caía, haciendo que el brillo absurdo de aquella uña contrastara con el peso brutal de su recuerdo. Y entonces lo vio, 5 años atrás, la cocina, su suegra moviéndose rápido entre los fogones. «Llévaselo tú, Ritka. Tú preparas el té con miel mejor que nadie». Ella, obediente, sirviendo el té, usando la miel que Andrea le había puesto en la mano. Manuel bebiéndolo para aliviar el resfriado. 1 hora después, el silencio. El diagnóstico forense. Veneno para ratas. En el tarro de miel, las huellas de Marta. Y en el juicio, la lágrima falsa de su suegra. «Lo siento, hijo. No pensé que ella fuera capaz de algo así». La uña brilló otra vez bajo el sol. Marta la apretó en su puño hasta clavársela en la piel. Luego se levantó. Subió las escaleras despacio, como si cada peldaño la empujara a enfrentar la verdad. Llamó a la puerta. Fue Andrea quien abrió. Al parecer, Miguel y su nueva esposa ya habían salido. La suegra intentó cerrar, pero Marta plantó el pie en el marco. «¿Has olvidado algo?», escupió la mujer. «Sí». Marta abrió la mano. La uña descansaba allí, como una sentencia. «Aquí está lo que perdiste cuando echaste veneno en la miel. 5 años en el bolsillo de mi chaqueta». Andrea palideció. Su mano se aferró al marco. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué veneno? Dame eso. Lo tiraré ahora mismo». «No lo tirarás». Marta entró y cerró la puerta tras de sí. Su voz era firme, casi tranquila. «En esas cajas, en esa cocina, quedaron huellas. Y si las examinan, encontrarán miel, sí, pero también el veneno. No trabajasteis con cuidado, teníais prisa». Andrea se dejó caer en el banco del vestíbulo. Su cuerpo tan grande parecía de repente vacío. «No lo demostrarás». «Lo demostraré». La voz de Marta fue un susurro afilado. «Los peritos encuentran cosas incluso después de años. Y escribiré una solicitud para reabrir el caso. Contaré cómo preparasteis a Miguel, cómo lo aislasteis de mí, cómo lo manipulasteis todo». La suegra levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de un miedo que nunca había mostrado en el juicio. Entonces explotó. «Él no debía haberse casado contigo», gritó rompiéndose. «Eres de familia sencilla, sin contactos, sin dinero. Manuel lo veía, lo sabía. Iba a hablar con Miguel, iba a abrirle los ojos. Yo solo quería proteger a mi hijo. Y tú eras perfecta, una chica ingenua que deseaba ese apartamento. ¿Quién no creería que tú eras capaz de matar por él?». Las lágrimas le corrían por el rímel barato, formando ríos negros sobre su rostro hinchado. Marta la observó, y no sintió ni ira, ni alivio, ni venganza. Solo un cansancio profundo, una repugnancia que pesaba más que cualquier odio. «Confesarás todo», dijo con calma. «Irás tú misma a la policía, porque si no lo haces, no pararé. Pediré nuevas pruebas, nuevas pericias. Hablaré con cada instancia posible. Tarde o temprano saldrá la verdad, y Miguel sabrá quién eres realmente». La suegra tembló. «Dame tiempo, al menos hasta mañana. Debo pensar». «Hasta mañana», asintió Marta. «A las 10 estaré en la policía con esta uña y con la denuncia». Abrió la puerta. Salió sin mirar atrás. Detrás de ella, Andrea no gritó esta vez. Solo se dejó caer hacia adelante, los hombros hundidos, los labios moviéndose sin sonido.
Ya en el pasillo, Marta escuchó, muy apagado, el último hilo de voz de Andrea. Te destruiré. No dejaré que arruines lo que he construido. Pero Marta ya bajaba las escaleras, sin detenerse, con una sensación nueva en el pecho, ligera, como si hubiera recuperado algo que le robaron hacía años, el derecho a empezar de nuevo. Esa noche durmió en un hotel barato a las afueras. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Andrea abría un cajón en la cocina. Sacaba un paquete de veneno para ratas, viejo, olvidado. Y antes de eso, había observado durante largos minutos una foto de los cuatro, su marido, su hijo y su nuera sonriendo. La misma sonrisa que ella había destruido 5 años atrás. El amanecer me encontró dando vueltas en una cama ajena, y una llamada de Miguel fue lo primero que rompió el silencio. Mamá dejó una nota y desapareció. Marta no durmió. Dio vueltas, repasó cada palabra, cada mirada, cada pieza que había encajado demasiado tarde. A las 6 de la mañana, el cansancio la venció unos minutos, hasta que su viejo móvil vibró sobre la mesita del hotel. Un móvil barato, comprado la tarde anterior. Nadie tenía ese número, excepto una persona. Marta, soy Miguel. Su voz sonaba rota, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mamá dejó una nota y desapareció. La he buscado por toda la ciudad. Marta se incorporó de golpe. El teléfono tembló entre sus dedos. ¿Cómo tenía su número? ¿Qué nota? ¿Y qué había pasado en esos 5 años en los que él no fue a verla ni una sola vez? Miguel habló primero. Dios mío, Marta, ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo dijiste en el juicio? Ella sonrió, amarga. ¿Y tú me habrías creído? Ni siquiera viniste a visitarme. El silencio al otro lado del teléfono fue un abismo. Lo siento, susurró él al fin. De verdad, mi madre me dijo que no querías verme, que le habías contado todo a ella, y yo la creí. Marta se levantó, se acercó a la ventana del hotel. El amanecer gris se derretía sobre el cristal empañado. ¿Sabes dónde puede estar?, preguntó él. Ella inhaló hondo. Un recuerdo, un banco en un jardín, el lugar favorito de su suegra en la casa de campo. La dacha, dijo Marta, y esa sola palabra bastó. 1 hora más tarde se encontraron en el tren. Miguel estaba demacrado, con ojeras profundas. A su lado, sentada con las manos entrelazadas, estaba su nueva esposa, Martina. Estoy con vosotros, dijo ella con suavidad, por si necesitáis ayuda. El viaje transcurrió en un silencio tenso. Miguel intentó hablar varias veces, pero cada vez que miraba el perfil de Marta, duro, cansado, irreconocible, las palabras se le deshacían en la garganta. Martina caminaba unos pasos por detrás, envuelta en una chaqueta ligera. Cuando llegaron, la verja de la casa de campo estaba entreabierta. La tierra mostraba huellas recientes. «Mamá», llamó Miguel. Solo respondió el viento, moviendo las hojas secas del año pasado. Buscaron en la casa, habitaciones vacías, la taza de té seca desde hacía días. Y entonces Marta, mirando por la ventana de la cocina, señaló hacia el fondo del jardín, la vieja glorieta, el banco donde Andrea solía sentarse cada tarde. Allí estaba, Andrea con la cabeza apoyada hacia atrás, los ojos cerrados como si durmiera, expuesta a los primeros rayos del sol, pero el frasco vacío de subnóbico, apretado en su mano, decía la verdad. «Mamá». Miguel corrió, se arrodilló, tembló. «No, no, por favor». Martina ya estaba al teléfono, balbuceando la dirección al operador. Marta permaneció de pie, inmóvil, viendo cómo el viento agitaba el cabello gris de su suegra. Sobre el banco, un sobre blanco. Lo abrió. La letra temblorosa de Andrea decía: «Hijo mío, perdona a tu estúpida madre. Pensé que esa intrusa te alejaría de la familia. Creí que sin tu padre dependerías más de mí. He destruido tu vida y la vida de una inocente. No puedo vivir con eso. Pero no dejes que ella vuelva a casa.
No te la merece. Marta arrugó la carta entre los dedos. Luego se dejó caer en el suelo, apoyándose en un viejo manzano. El temblor la atravesó entera, pero no lloró. No había lágrimas suficientes para 5 años perdidos. Cuando llegó la policía, Marta ya estaba serena. Respondió a las preguntas, entregó la solicitud de revisión del caso y la uña postiza. «Quiero retirar la solicitud», dijo de repente. El investigador levantó una ceja. «¿Por qué?». Miguel puso una mano en su hombro. «Marta, es importante. Tienes derecho a recuperar tu nombre». Ella apartó su mano, con suavidad, pero con una decisión nueva. «No hace falta. La verdad ya ha salido. Y no tiene sentido juzgar a los muertos». Esa misma noche, en su hotel barato, Marta vio en las noticias que se había abierto una causa oficial por incitación al suicidio. Su estatus había cambiado, de acusada a testigo. Miguel la llamó varias veces. Ella no contestó, por primera vez en 5 años. Podía elegir su propio silencio. Dicen que después de tocar fondo solo queda subir, pero nadie te advierte de lo difícil que es aprender a vivir sin miedo. Una semana después, Marta empezó a reconstruirse desde cero. Encontró trabajo en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. El local olía a pan recién hecho y café fuerte, y la dueña, una mujer corpulenta, de ojos cálidos, la miró sin juicio, sin preguntas. «Empiezas mañana», le dijo señalando la cocina. «Cada uno tiene su historia. Lo importante es lo que quieres ahora». Marta sintió algo que no recordaba: alivio. Con su primer sueldo, compró un tinte castaño. Se miró en el espejo del baño compartido y, mientras el color regresaba a su pelo, notó que también algo regresaba a su pecho: identidad. Alquiló una habitación lejos de su antiguo barrio, donde nadie la reconociera, donde su nombre no arrastrara sombras. Por las tardes, se apuntó a cursos de contabilidad, pasos pequeños hacia una vida nueva, pero firmes, suyos. Un mes después, Miguel apareció. Entró en la cafetería justo antes del cierre, delgado, deshecho, con las manos temblando alrededor de un café que ya estaba frío. «Me voy a separar de Sveta», dijo sin mirarla. «Es buena, pero ¿podemos empezar de nuevo?». Marta lo observó en silencio. Había esperado 5 años una frase parecida, y ahora ya no la necesitaba. «No, Miguel, no se puede recuperar el pasado, y tampoco hace falta». Él frunció el ceño, incrédulo, como si todavía creyera que el amor era un interruptor que se encendía cuando uno quería. «Yo te quería», susurró Marta mientras limpiaba las mesas. «Te quise de verdad, pero el amor sin fe no es amor, es costumbre». Miguel volvió varias veces, se quedaba hasta tarde, hablaba de cosas sin importancia, buscaba cualquier excusa para quedarse unos minutos más, y un día simplemente dejó de venir. La costumbre también se agota. Un año después, Marta era la gerente del café. La dueña abrió un segundo local y dividió el negocio, mitad para ella, mitad para Marta. Había pasado de presidiaria a administradora, de sospechosa a imprescindible. Una noche, revisando papeles viejos en la oficina, encontró algo arrugado entre carpetas: el periódico con los anuncios de alquiler que había usado su primer día en libertad. Lo sostuvo un instante. Recordó las calles frías, la mochila semivacía, la mirada desconfiada de la gente, el miedo a no encajar en ningún lugar. Luego lo arrugó y lo lanzó a la papelera. «Cada uno tiene su historia», recordó las palabras de su jefa. «Lo importante es lo que la persona quiere ahora». Y ahora, ella quería vivir, simplemente vivir, sin mirar atrás, y por primera vez empezaba a conseguirlo.